Elena vivía en una pequeña granja, casi escondida entre las rocas rojizas y la arena dorada del desierto. Era una mujer fuerte, de manos curtidas por el sol y la tierra, pero con una mirada dulce y decidida. Había enviudado hacía 2 años, y desde entonces, la soledad era su compañera más fiel. Su casa, construida con adobe y madera que había recogido con esfuerzo, era sencilla pero acogedora. Dentro, un fuego crepitaba casi constantemente en la chimenea, proporcionando calor y luz en las noches frías del desierto. Pero Elena no estaba completamente sola. Tenía a Trueno, su caballo. Un Mustang negro como la noche, con una fuerza y una lealtad incomparables. Trueno era más que un animal, era su amigo, su compañero de trabajo y su protector. Juntos, araban la tierra, transportaban agua desde el pozo más cercano y recorrían los áridos caminos en busca de provisiones. Trueno entendía cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios. Con solo una caricia en su crin, Elena podía transmitirle su ánimo y gratitud. La granja era pequeña, pero Elena la cuidaba con esmero. Cultivaba un pequeño huerto donde crecían algunas verduras resistentes al clima desértico, como frijoles, maíz y calabazas. También criaba algunas gallinas que le proporcionaban huevos frescos. Su vida era simple, pero plena. Aunque extrañaba a su esposo, había aprendido a encontrar la paz en la tranquilidad del desierto y en la compañía de Trueno. Cada mañana, al amanecer, Elena salía a saludar el sol, acompañada de Trueno. Juntos, observaban cómo el cielo se teñía de colores cálidos, desde el naranja intenso hasta el rosa pálido. Era un momento de conexión, de agradecimiento por un nuevo día. Después, Elena se dedicaba a sus tareas diarias, siempre con la ayuda de su fiel caballo. Trueno era un animal inteligente y obediente. Respondía a las órdenes de Elena con rapidez y precisión. La ayudaba a arar la tierra, tirando del arado con fuerza y constancia. También la acompañaba a buscar agua, transportando los pesados cántaros llenos desde el pozo hasta la granja. Elena confiaba plenamente en él y sabía que siempre podía contar con su ayuda. Por las noches, después de un largo día de trabajo, Elena se sentaba junto al fuego, mientras Trueno pastaba tranquilamente cerca de la casa. A veces, le contaba historias a Trueno, como si fuera una persona. Le hablaba de su esposo, de sus sueños y de sus miedos. Trueno la escuchaba atentamente, moviendo las orejas y relinchando suavemente, como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, un viento inusualmente fuerte comenzó a soplar. Elena, acostumbrada a los caprichos del clima desértico, sintió un presentimiento. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática, y el horizonte se oscureció rápidamente. Trueno, inquieto, relinchaba y golpeaba el suelo con sus cascos, presintiendo la tormenta que se avecinaba. Elena rápidamente aseguró las puertas y ventanas de su casa, recogió las gallinas y las puso a resguardo en el gallinero. Sabía que las tormentas de arena en el desierto podían ser devastadoras y había aprendido a tomar precauciones. El viento aullaba con fuerza, levantando remolinos de arena que oscurecían el cielo. Elena y Trueno se refugiaron dentro de la casa, esperando que la tormenta pasara. Pero esta no era una tormenta común. Era una furia desatada de la naturaleza. El viento soplaba con una intensidad aterradora, sacudiendo las paredes de la casa y haciendo temblar los cristales de las ventanas. La arena golpeaba con fuerza, como si fueran miles de pequeñas agujas, y el ruido era ensordecedor. Elena abrazó a Trueno, buscando consuelo en su presencia. La tormenta duró horas. Elena se mantuvo despierta, vigilando que las puertas y ventanas resistieran la furia del viento. Trueno permaneció a su lado, tranquilo y leal, transmitiéndole su fuerza y coraje. Finalmente, al amanecer, la tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó gradualmente y la arena comenzó a asentarse. Cuando Elena abrió la puerta, se encontró con un panorama desolador.
La granja estaba cubierta de arena, el huerto había sido devastado, y la cerca que rodeaba la propiedad había sido derribada. El paisaje familiar había desaparecido bajo una gruesa capa de arena. La tormenta había causado estragos, dejándola aislada y vulnerable. El pozo de agua, su principal fuente de vida, estaba cubierto de arena, haciéndolo inutilizable. Las provisiones que tenía almacenadas eran escasas, y sabía que tendría que racionarlas cuidadosamente para poder sobrevivir. El camino que conducía al pueblo más cercano estaba bloqueado por dunas de arena, imposibilitando cualquier intento de buscar ayuda. Elena se sentía sola y desesperada, pero no se rendía. Sabía que tenía que ser fuerte, por ella misma y por Trueno. Inspeccionó los daños con detenimiento, evaluando los recursos que le quedaban. Decidió que lo primero que debía hacer era limpiar el pozo para poder tener acceso al agua. Con la ayuda de Trueno, Elena comenzó a remover la arena del pozo. Trabajaron arduamente durante todo el día, bajo el sol implacable del desierto. A pesar del cansancio y la desesperación, no se daban por vencidos. Sabían que su supervivencia dependía de ello. La tormenta había dejado a Elena aislada, pero no había logrado quebrar su espíritu. Al día siguiente, mientras Elena y Trueno luchaban contra la arena para despejar el pozo, algo llamó la atención de Trueno. El caballo relinchó con fuerza y se negó a seguir trabajando, mirando fijamente hacia un pequeño cañón cercano. Elena, preocupada, siguió la mirada de Trueno y entre las rocas divisó una figura tendida en el suelo. Con cautela, Elena se acercó, seguida de Trueno. A medida que se acercaba, pudo distinguir la forma de un hombre. Estaba vestido con ropas raídas y cubierto de polvo, y su cuerpo yacía inerte. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un colono, ni un vaquero. Por su vestimenta y sus rasgos, supo que era un apache. Los apaches eran conocidos por ser guerreros feroces y protectores de su territorio. La relación entre los colonos y los apaches era tensa, marcada por conflictos y desconfianza. Muchos colonos veían a los apaches como salvajes y peligrosos, mientras que los apaches consideraban a los colonos como invasores de sus tierras ancestrales. A pesar de sus reservas, Elena no podía ignorar el sufrimiento de aquel hombre. Se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Era débil y lento. El hombre estaba gravemente herido, al borde de la muerte. Tenía una herida profunda en el costado, que sangraba abundantemente. Estaba deshidratado y delirante. Elena sabía que si no hacía algo pronto, el hombre moriría. Pero ayudar a un apache era arriesgado. Podría atraer la atención de otros apaches, que podrían ser hostiles. También podría poner en peligro su propia vida y la de Trueno. Sin embargo, Elena no podía simplemente dejarlo morir. Su corazón no se lo permitía. A pesar de los prejuicios y el miedo, sentía compasión por aquel hombre. Era un ser humano, como ella, y merecía una oportunidad de vivir. Con determinación, Elena tomó una decisión. Ayudaría al apache, sin importar las consecuencias. Con la ayuda de Trueno, levantó al hombre con cuidado y lo llevó hasta su casa. Lo recostó sobre su cama y comenzó a curar sus heridas. Limpió la herida con agua fresca y la vendó con un paño limpio. Le dio de beber pequeños sorbos de agua, tratando de rehidratarlo. Le habló suavemente, tratando de calmarlo y tranquilizarlo. El apache permaneció inconsciente durante horas. Elena lo vigiló de cerca, cuidando de él con dedicación y paciencia. A pesar de la situación, sentía una extraña conexión con aquel hombre. Sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido la compasión sobre el miedo, la humanidad sobre el prejuicio. La noche cayó sobre el desierto, y Elena permaneció junto a la cama del apache, velando por su recuperación. Afuera, el viento soplaba suavemente, llevando consigo los murmullos del desierto. Elena se sentía cansada, pero llena de esperanza. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo.
Había salvado una vida, y eso era lo que importaba. Los días siguientes fueron una prueba constante para Elena. El Apache, aunque recuperaba lentamente la conciencia, seguía muy débil y necesitaba atención constante. Elena le proporcionaba comida, agua y cuidados médicos, utilizando las escasas provisiones que le quedaban. Sin embargo, el pozo seguía cubierto de arena y la comida se agotaba rápidamente. Elena se enfrentaba a un terrible dilema. Para llegar al pueblo más cercano en busca de ayuda, necesitaba a Trueno. Él era su única forma de transporte, su única manera de conseguir comida y agua. Pero el Apache, a quien ahora sabía que se llamaba Cava, necesitaba ayuda urgente. Su herida era grave y necesitaba atención médica que Elena no podía proporcionarle. Si Elena se iba en busca de ayuda, Cava quedaría solo y vulnerable, sin nadie que lo cuidara. Era probable que muriera. Pero si Elena se quedaba, ambos corrían el riesgo de morir de hambre y sed. Elena caminaba de un lado a otro de la casa, angustiada. Miraba a Cava, débil y postrado en la cama, y luego a Trueno, fuerte y leal, pastando cerca de la casa. No sabía qué hacer. Trueno era más que un simple caballo. Era su amigo, su compañero, su familia. Habían compartido muchas alegrías y tristezas, y Elena no podía imaginar su vida sin él. Pero Cava era un ser humano que necesitaba su ayuda. Elena sabía que tenía que tomar una decisión, y tenía que hacerlo pronto. Se sentó junto a la chimenea, contemplando el fuego crepitante. Cerró los ojos y trató de escuchar a su corazón. Recordó las palabras de su madre, quien siempre le había enseñado a ayudar a los necesitados, sin importar las circunstancias. Recordó la importancia de la compasión y la empatía. Recordó que todos somos iguales, sin importar nuestra raza o nuestro origen. Con los ojos llenos de lágrimas, Elena tomó una decisión. Sabía que era una decisión difícil, una decisión que le costaría mucho, pero era la decisión correcta. Se levantó y se acercó a Trueno. Lo acarició suavemente, agradeciéndole por su lealtad y su amistad. Le explicó la situación, aunque sabía que el caballo no la entendería completamente. Luego, entró en la casa y se acercó a Cava. Le explicó que necesitaba ir en busca de ayuda, y que Trueno lo llevaría hasta el pueblo más cercano. Le dijo que confiaba en él, y que sabía que estaría a salvo. Cava, aunque débil, entendió lo que Elena estaba haciendo. La miró a los ojos, con gratitud y respeto. Asintió con la cabeza, aceptando su decisión. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba arriesgando su propia vida al desprenderse de Trueno, pero estaba dispuesta a hacerlo por Cava. Había elegido la compasión sobre la conveniencia, la humanidad sobre la supervivencia. Había dado lo más valioso que tenía, su único compañero, para salvar una vida. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza y temor. Con el corazón apesadumbrado pero con la convicción de haber tomado la decisión correcta, Elena ayudó a Cava a subir a Trueno. El Apache, aún débil, se aferró a las crines del caballo con todas sus fuerzas. Elena le dio unas últimas instrucciones, indicándole el camino más seguro hacia el pueblo y rogándole que cuidara de Trueno. Él es mi tesoro más preciado, le dijo Elena con la voz entrecortada por la emoción. Por favor, asegúrate de que regrese sano y salvo. Cava asintió con la cabeza, prometiendo cumplir su palabra. Elena sintió un profundo agradecimiento hacia aquel hombre, a quien apenas conocía, pero en quien había depositado toda su confianza. Con un último vistazo a Elena, Cava espoleó suavemente a Trueno, quien emprendió el camino hacia el pueblo. Elena observó cómo se alejaban, sintiendo un vacío en el corazón. Sabía que había hecho lo correcto, pero la soledad la invadía. De vuelta en la granja, Elena se enfrentaba a la dura realidad de su situación. Sin Trueno, estaba completamente aislada y dependía de sus propios recursos para sobrevivir. El pozo seguía cubierto de arena, la comida escaseaba y el camino hacia el pueblo estaba bloqueado. Pero Elena no se dejaba vencer por la desesperación.
Sabía que tenía que ser fuerte y perseverante. Se dedicó a limpiar el pozo con renovadas energías, removiendo la arena con sus propias manos. Trabajó arduamente durante todo el día, sin descanso, hasta que finalmente logró descubrir la fuente de agua. Con el pozo despejado, Elena pudo saciar su sed y regar el pequeño huerto que había sobrevivido a la tormenta. Aunque las provisiones seguían siendo escasas, al menos tenía agua para sobrevivir. Durante los días siguientes, Elena se dedicó a reconstruir su granja. Reparó la cerca, replantó el huerto y limpió la casa de la arena acumulada. Trabajaba incansablemente, sin perder la esperanza de que Trueno regresara sano y salvo. Por las noches, Elena se sentaba junto al fuego, contemplando las estrellas. Recordaba los momentos felices que había compartido con Trueno, las largas cabalgatas por el desierto, las tardes de trabajo en la granja. Su corazón se llenaba de nostalgia, pero también de gratitud. Sabía que había arriesgado mucho al desprenderse de Trueno, pero también sabía que había hecho lo correcto. Había elegido la compasión sobre la conveniencia, la humanidad sobre la supervivencia. Había dado lo más valioso que tenía para salvar una vida. Y mientras contemplaba las estrellas, Elena sentía una profunda paz interior. Sabía que había actuado con integridad y valentía, y que había honrado la memoria de su esposo. Aunque la soledad la invadía, se sentía orgullosa de sí misma. Había demostrado ser una mujer fuerte, compasiva y generosa, capaz de darlo todo por los demás. La esperanza de volver a ver a Trueno la mantenía viva, alimentando su espíritu y dándole fuerzas para seguir adelante. Sabía que el desierto era un lugar peligroso, pero también sabía que Trueno era un caballo fuerte y valiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Y así, Elena esperó pacientemente el regreso de su fiel compañero, confiando en que el destino le tenía reservada una grata sorpresa. Su acto de bondad y generosidad no pasaría desapercibido, y pronto sería recompensado de una manera que jamás podría haber imaginado. Retrocedamos un poco en el tiempo, antes de que Elena tomara la difícil decisión de enviar a Cava con Trueno. Durante los días que Cava permaneció inconsciente en la granja, Elena lo cuidó con esmero. Compartió con él su escasa comida, preparándole sopas ligeras y nutritivas con las pocas verduras que le quedaban. Le daba pequeños sorbos de agua fresca, tratando de rehidratarlo lentamente. Además de alimentarlo, Elena se dedicó a curar sus heridas. Limpiaba la herida en su costado con agua tibia y hierbas medicinales que conocía, aprendidas de su abuela. Aplicaba cataplasmas de barro y hierbas para evitar la infección y acelerar la cicatrización. Lo vendaba cuidadosamente con telas limpias, asegurándose de que la herida estuviera protegida. Elena también se preocupaba por el bienestar general de Cava. Le hablaba suavemente, aunque él no pudiera entenderla. Le contaba historias de su vida en la granja, de su esposo fallecido, de su amor por Trueno. Creía que su voz lo tranquilizaba y lo ayudaba a recuperarse. Poco a poco, Cava comenzó a mostrar signos de mejoría. Su fiebre disminuyó, su respiración se hizo más regular y sus músculos se relajaron. Un día, abrió los ojos y miró a Elena con confusión. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil y ronca. Elena sonrió aliviada. «Estás en mi granja», le respondió. «Te encontré herido y te traje aquí para cuidarte». Cava tardó unos minutos en comprender la situación. Se esforzó por recordar lo que había sucedido, pero su memoria era confusa. Recordaba haber estado huyendo, haber sido atacado, haber caído al suelo. Pero no recordaba cómo había llegado hasta la granja de Elena. «¿Quién eres tú?», preguntó con cautela. «Me llamo Elena», respondió ella. «Y este es mi hogar». Durante los días siguientes, Elena y Cava se conocieron mejor. Elena aprendió que Cava era un guerrero apache, perteneciente a una tribu que luchaba por proteger sus tierras de los colonos. Cava le contó historias de su pueblo, de sus costumbres, de su amor por la naturaleza. Elena, a su vez, le habló de su vida como viuda en el desierto, de su soledad, de su dependencia de Trueno.
Le contó cómo había llegado a amar la tranquilidad y la belleza del desierto, a pesar de las dificultades. A medida que se conocían, Elena y Cava comenzaron a desarrollar un profundo respeto mutuo. Elena admiraba la valentía y la determinación de Cava, su amor por su pueblo y su conexión con la naturaleza. Cava, por su parte, admiraba la bondad y la generosidad de Elena, su compasión y su valentía. Ambos provenían de mundos diferentes, de culturas opuestas, pero habían encontrado un terreno común en su humanidad. Habían aprendido a ver más allá de los prejuicios y las diferencias, a reconocer la bondad en el corazón del otro. Y así, Elena cuidó de Cava durante días, compartiendo su escasa comida y medicinas, aprendiendo sobre su cultura y su historia. Sin saberlo, estaba forjando un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Un vínculo basado en la compasión, el respeto y la amistad. Un vínculo que trascendería las barreras de la raza y la cultura. A medida que Cava recuperaba sus fuerzas, las conversaciones entre él y Elena se volvían más profundas. Ya no solo hablaban del día a día o de sus vidas personales, ahora compartían sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Cava le contaba a Elena sobre su tribu, los Chiricahua, y sobre la guerra que libraban contra el gobierno de los Estados Unidos. Le explicaba que su pueblo había vivido en esas tierras durante siglos, cazando, pescando y cultivando la tierra en armonía con la naturaleza. Pero la llegada de los colonos blancos había cambiado todo. Los colonos querían sus tierras, sus recursos y su forma de vida. El gobierno los obligaba a vivir en reservas, lejos de sus hogares y de sus lugares sagrados. Cava le contaba a Elena sobre las injusticias que sufría su pueblo, sobre la violencia y la discriminación a las que eran sometidos. Le hablaba de la valentía de sus guerreros, que luchaban con todas sus fuerzas para defender su libertad y su cultura. También le contaba sobre sus líderes, hombres sabios y respetados que guiaban a su pueblo con sabiduría y coraje. Le hablaba de Jerónimo, el legendario jefe apache, un guerrero indomable que se había convertido en un símbolo de resistencia para todos los nativos americanos. Elena escuchaba atentamente las historias de Cava, con el corazón lleno de compasión. Nunca antes había escuchado la versión de los apaches sobre la guerra. Siempre había escuchado las historias de los colonos, que los pintaban como salvajes y sanguinarios. Ahora, gracias a Cava, entendía que la realidad era mucho más compleja. Entendía que los apaches no eran simplemente salvajes, sino un pueblo con una cultura rica y una profunda conexión con la tierra. Entendía que la guerra que libraban era una guerra por la supervivencia, una lucha por defender su hogar y su forma de vida. Elena le contaba a Cava sobre su propia vida, sobre su esposo fallecido, sobre las dificultades que había enfrentado como viuda en el desierto. Le contaba sobre sus sueños y sus esperanzas, sobre su deseo de vivir en paz y armonía con todos los pueblos. Ambos se daban cuenta de que, a pesar de sus diferencias culturales, compartían muchos valores en común. Ambos creían en la importancia de la familia, la amistad, el respeto y la justicia. Ambos deseaban un mundo mejor, un mundo donde todos pudieran vivir en paz y armonía. Cava le explicaba a Elena que, aunque la guerra era inevitable, él no odiaba a todos los colonos. Sabía que había personas buenas entre ellos, personas que respetaban a los apaches y que deseaban vivir en paz. Elena le decía a Cava que ella tampoco odiaba a los apaches. Sabía que la mayoría de los colonos tenían miedo de ellos, pero ella creía que el miedo se basaba en la ignorancia y los prejuicios. Ambos soñaban con un futuro donde los apaches y los colonos pudieran vivir juntos en paz, respetando sus diferencias y compartiendo sus recursos. Sabían que era un sueño difícil de alcanzar, pero no perdían la esperanza. La recuperación de Cava continuaba lentamente, pero su espíritu se fortalecía cada día. Gracias a los cuidados de Elena y a sus conversaciones sinceras, se sentía cada vez más conectado con ella. Había encontrado en Elena una amiga, una confidente, una persona que lo entendía y lo apoyaba. Y Elena, a su vez, había encontrado en Cava una nueva perspectiva sobre el mundo, una nueva comprensión de la historia y una nueva esperanza para el futuro.
Su amistad había cambiado sus vidas para siempre, abriendo sus corazones a la compasión y la comprensión. 10 días habían transcurrido desde que Elena despidió a Cava y a Trueno. 10 largos días llenos de trabajo arduo, soledad y una inquebrantable esperanza. Cada amanecer, Elena salía al frente de su granja, escudriñando el horizonte con la mirada, esperando divisar la silueta de Trueno en la distancia. Cada noche, se acostaba con el corazón lleno de nostalgia, recordando los momentos felices que habían compartido. A pesar de la incertidumbre, Elena se mantenía ocupada. Había logrado reconstruir gran parte de su granja, reparar la cerca, replantar el huerto y asegurar sus reservas de agua. Sabía que la vida en el desierto era dura, pero estaba decidida a sobrevivir. En la mañana del 10º día, mientras el sol comenzaba a asomarse tras las montañas, pintando el cielo de colores cálidos, Elena se despertó con una extraña sensación. Un presentimiento la invadía, una mezcla de emoción y anticipación. Salió de su casa y se dirigió al frente de la granja, como hacía cada mañana. Respiró profundamente el aire fresco del desierto, sintiendo la paz y la tranquilidad que la rodeaban. Pero esta vez, la paz era diferente, como si estuviera cargada de energía. De repente, un sonido rompió el silencio del amanecer. Un sonido familiar, un sonido que Elena anhelaba escuchar desde hacía días. Era el galope de un caballo, pero no de uno solo, sino de varios caballos. Un fuerte galope que se acercaba rápidamente a su granja. Elena contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Podría ser Trueno? ¿Podría ser que Cava había regresado? No se atrevía a creerlo, temía que fuera una falsa esperanza. El galope se hizo más fuerte, más cercano. Elena se quedó paralizada, con los ojos fijos en el camino que conducía a su granja. La espera se hizo eterna, cada segundo parecía una hora. Finalmente, las siluetas de varios caballos aparecieron en el horizonte. Elena entrecerró los ojos, tratando de distinguir si Trueno estaba entre ellos. Y entonces lo vio. Allí estaba, majestuoso y elegante, con su pelaje negro brillando bajo la luz del sol naciente. Era Trueno, sin duda alguna. Pero no venía solo. Junto a él, galopaban una docena de caballos salvajes, mustangs indómitos con crines al viento y ojos brillantes. Una manada de caballos salvajes que seguían a Trueno como si él fuera su líder. Elena se quedó sin aliento, completamente atónita. No podía creer lo que estaba viendo. Trueno había regresado, no solo sano y salvo, sino acompañado de una manada de caballos salvajes. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. Había esperado tanto tiempo este momento, y ahora, finalmente, se había hecho realidad. Corrió hacia el camino, con el corazón lleno de emoción. Quería abrazar a Trueno, agradecerle por su lealtad, por su valentía, por haber regresado a su lado. A medida que los caballos se acercaban, Elena pudo distinguir la figura de un hombre montado sobre Trueno. Era Cava, que la miraba con una sonrisa en el rostro. Elena sabía que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Su acto de bondad y generosidad estaba siendo recompensado de una manera que jamás podría haber imaginado. El desierto le había devuelto su fe en la humanidad, su esperanza en el futuro. Cuando Cava desmontó de Trueno, Elena corrió a abrazar a su fiel caballo. Lo acarició con ternura, agradeciéndole con palabras suaves y caricias en su crin. Trueno relinchó suavemente, como si entendiera su gratitud. Luego, Elena se dirigió a Cava, con el corazón lleno de emoción. Le agradeció por haber cuidado de Trueno y por haber regresado a su lado. Elena, dijo Cava con una sonrisa sincera. No solo he regresado para agradecerte, sino también para honrar tu bondad. Señaló a la manada de caballos salvajes que pastaban cerca de la granja. Estos caballos son un regalo de mi tribu, explicó. Son mustangs salvajes, fuertes y valientes, como tú. Mi pueblo ha visto tu generosidad y ha querido recompensarte por tu compasión.
Elena se quedó sin palabras, abrumada por la gratitud. Nunca en su vida había recibido un regalo tan valioso. Sabía que los caballos salvajes eran muy apreciados por los apaches, que los consideraban un símbolo de libertad y poder. Cava, dijo Elena con la voz entrecortada. No sé qué decir. No merezco este regalo. Solo hice lo que creí correcto. Tu bondad merece ser recompensada, insistió Cava. Mi tribu quiere que sepas que valoramos tu amistad y tu respeto. Estos caballos son un símbolo de nuestra gratitud y nuestra esperanza en un futuro mejor. Elena miró a la manada de caballos salvajes, conmovida por la generosidad de los apaches. Eran animales hermosos, con pelajes de diferentes colores y crines largas y ondeantes. Se movían con gracia y libertad, como si fueran parte del desierto. ¿Qué voy a hacer con tantos caballos?, preguntó Elena, sintiéndose un poco abrumada. Eso depende de ti, respondió Cava. Puedes quedártelos para ti, o puedes compartirlos con otros. Lo importante es que los uses para hacer el bien. Elena reflexionó sobre las palabras de Cava. Sabía que muchos colonos necesitaban caballos para trabajar la tierra, transportar mercancías y viajar al pueblo. Podía compartir los caballos con ellos, ayudándoles a mejorar sus vidas y fortalecer la comunidad. Creo que sé lo que voy a hacer, dijo Elena con una sonrisa decidida. Voy a compartir los caballos con otros colonos necesitados. Quiero que este regalo sirva para unir a nuestros pueblos y construir un futuro de paz y prosperidad. Cava asintió con la cabeza, complacido con la decisión de Elena. Sabía que su generosidad no tenía límites. Elena, dijo Cava con respeto. Eres una mujer excepcional. Tu bondad y tu compasión son un ejemplo para todos nosotros. Mi tribu te estará eternamente agradecida. Elena sintió un profundo agradecimiento hacia Cava y su tribu. Su regalo había transformado su vida y le había dado una nueva esperanza para el futuro. Sabía que su amistad con Cava era un tesoro invaluable, un vínculo que trascendería las barreras de la raza y la cultura. A partir de ese día, la vida de Elena cambió para siempre. Ya no era solo una viuda solitaria en el desierto, sino una mujer respetada y admirada por ambos pueblos, los colonos y los apaches. Su granja se convirtió en un lugar de encuentro, donde personas de diferentes orígenes podían compartir sus historias, sus sueños y sus esperanzas. Elena se había convertido en un símbolo de paz y reconciliación, un faro de luz en un mundo lleno de odio y prejuicios. Su acto de bondad había inspirado a otros a seguir su ejemplo, creando un círculo virtuoso de compasión y generosidad. La generosidad de Cava y su tribu dejó a Elena sin aliento. Nunca se había imaginado que su acto de bondad sería recompensado de una manera tan extraordinaria. La idea de que un pueblo, a menudo considerado hostil y salvaje, fuera capaz de mostrar tanta gratitud y compasión la llenó de asombro y admiración. Elena se sentía profundamente agradecida. Agradecida con Cava por haber regresado sano y salvo, agradecida con Trueno por su lealtad y valentía, y agradecida con la tribu Apache por su generosidad sin límites. Sabía que el regalo de los caballos salvajes no era solo un acto de agradecimiento, sino también un símbolo de esperanza. Un símbolo de que la paz y la reconciliación eran posibles, incluso entre pueblos que habían estado en guerra durante tanto tiempo. Elena se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una viuda solitaria en el desierto, sino una pieza clave en la construcción de un futuro mejor para su comunidad. Tenía la responsabilidad de honrar la generosidad de los apaches y de promover la paz y la armonía entre todos los pueblos. Con una sonrisa decidida, Elena se dirigió a Cava y le extendió la mano. Cava, dijo con sinceridad. Acepto este regalo con humildad y gratitud. Prometo usarlo para hacer el bien y para construir un mundo mejor para todos. Cava estrechó su mano con firmeza, transmitiéndole su confianza y respeto. Sé que harás lo correcto, Elena, dijo con una sonrisa. Tu corazón es puro y tu espíritu es fuerte. Confío en ti para que uses este regalo con sabiduría y generosidad.
Elena pasó el resto del día admirando a los caballos salvajes. Eran animales hermosos y majestuosos, con una energía y una libertad que la cautivaban. Observó cómo pastaban en la pradera, cómo jugaban y se relacionaban entre sí. Se dio cuenta de que cada caballo era único, con su propia personalidad y su propio carácter. Algunos eran dóciles y tranquilos, mientras que otros eran salvajes e indomables. Pero todos compartían una conexión especial con la tierra, un vínculo profundo con el desierto. Elena sabía que tenía una gran responsabilidad entre manos. Tenía que encontrar la manera de domar a los caballos salvajes y de utilizarlos para ayudar a su comunidad. Pero también quería respetar su libertad y su espíritu indómito. Decidió que no los obligaría a hacer nada que no quisieran hacer. Les daría la oportunidad de elegir, de decidir si querían trabajar para los colonos o si preferían seguir viviendo en libertad. Elena comenzó a trabajar con los caballos salvajes con paciencia y dedicación. Les habló con suavidad, los acarició con ternura y les ofreció comida y agua. Poco a poco, los caballos comenzaron a confiar en ella y a acercarse a ella sin miedo. Con el tiempo, Elena logró domar a algunos de los caballos salvajes. Les enseñó a tirar de carros, a arar la tierra y a transportar mercancías. Pero nunca olvidó su espíritu libre y siempre les dio la oportunidad de descansar y de pastar en la pradera. Los caballos salvajes se convirtieron en una valiosa ayuda para los colonos, permitiéndoles trabajar la tierra con mayor facilidad y transportar sus productos al pueblo. La comunidad prosperó gracias a la generosidad de los apaches y a la sabiduría de Elena. Y así, Elena se convirtió en un símbolo de paz y reconciliación, uniendo a dos pueblos que habían estado en guerra durante tanto tiempo. Su acto de bondad había inspirado a otros a seguir su ejemplo, creando un círculo virtuoso de compasión y generosidad. La granja de Elena se convirtió en un lugar de encuentro, donde colonos y apaches podían compartir sus historias, sus sueños y sus esperanzas, construyendo juntos un futuro mejor para todos. Con el corazón lleno de alegría y gratitud, Elena se dedicó a cumplir su promesa de compartir los caballos salvajes con otros colonos necesitados. Sabía que muchos de sus vecinos luchaban por sobrevivir en el duro entorno del desierto y que un caballo podría marcar una gran diferencia en sus vidas. Comenzó por visitar a las familias más necesitadas de la región, ofreciéndoles un caballo de forma gratuita. Les explicó que los caballos eran un regalo de la tribu Apache, y que esperaba que los usaran para mejorar sus vidas y fortalecer la comunidad. Al principio, algunos colonos se mostraron escépticos. Les costaba creer que un apache hubiera sido capaz de mostrar tanta generosidad, y temían que se tratara de una trampa. Pero Elena los convenció con su sinceridad y su bondad. Les demostró que su intención era ayudar, y que no esperaba nada a cambio. Poco a poco, los colonos comenzaron a aceptar los caballos. Los recibieron con gratitud y alegría, reconociendo el valor del regalo que Elena les ofrecía. Los caballos se convirtieron en una valiosa ayuda para sus familias, permitiéndoles trabajar la tierra con mayor facilidad, transportar mercancías al pueblo y viajar con mayor seguridad. La generosidad de Elena no solo mejoró las vidas de los colonos, sino que también fortaleció los lazos entre las comunidades. Los colonos comenzaron a verse como vecinos y amigos, en lugar de como extraños o competidores. Se ayudaban mutuamente en los momentos difíciles, compartían sus recursos y celebraban sus éxitos juntos. La granja de Elena se convirtió en un centro de encuentro, donde colonos de diferentes orígenes podían reunirse para compartir sus historias, sus sueños y sus esperanzas. Elena los animaba a trabajar juntos, a construir un futuro mejor para sus hijos y a vivir en paz y armonía con todos los pueblos. La noticia de la generosidad de Elena se extendió rápidamente por toda la región, llegando incluso a oídos de los apaches. Caba y su tribu se sintieron orgullosos de la decisión de Elena de compartir los caballos y la invitaron a visitar su campamento. Elena aceptó la invitación con alegría, deseando conocer mejor a la tribu apache y agradecerles personalmente por su generosidad. Fue recibida con honores y respeto, y pasó varios días compartiendo con ellos sus costumbres y tradiciones.
Aprendió sobre su cultura, su idioma y su forma de vida. Comprendió su profunda conexión con la tierra y su respeto por la naturaleza. Se dio cuenta de que los apaches no eran los salvajes sanguinarios que los colonos creían, sino un pueblo sabio y compasivo, que luchaba por proteger su hogar y su forma de vida. Elena regresó a su granja con el corazón lleno de alegría y esperanza. Sabía que había encontrado un camino hacia la paz y la reconciliación, un camino que uniría a los colonos y a los apaches en un futuro mejor. Continuó trabajando con dedicación para promover la paz y la armonía entre todos los pueblos. Organizó eventos y festivales en su granja, invitando a colonos y apaches a participar juntos. Les enseñó a respetar sus diferencias y a celebrar sus similitudes. Con el tiempo, la región se convirtió en un ejemplo de convivencia pacífica y cooperación. Los colonos y los apaches aprendieron a vivir juntos en armonía, compartiendo sus recursos y construyendo un futuro próspero para todos. Elena se convirtió en una leyenda, un símbolo de paz y reconciliación que inspiró a generaciones futuras. Su acto de bondad y generosidad demostró que el amor y la compasión pueden superar cualquier barrera, y que un mundo mejor es posible si todos trabajamos juntos. Después de varios meses de convivencia pacífica y colaboración, llegó el momento de que Cava regresara a su tribu. La guerra continuaba, y su pueblo lo necesitaba. Aunque le dolía separarse de Elena, sabía que su deber estaba con su gente. En una mañana soleada, Elena y Cava se despidieron en el frente de la granja. Se abrazaron con cariño, sellando su amistad con un gesto de respeto y afecto mutuo. Elena, dijo Cava con la voz llena de emoción. Nunca olvidaré tu bondad y tu generosidad. Siempre te consideraré mi hermana. Cava, respondió Elena con lágrimas en los ojos. Yo tampoco te olvidaré jamás. Tu amistad ha sido un regalo invaluable para mí. Cava montó en Trueno, quien relinchó suavemente al sentir su peso. Elena acarició el hocico del caballo, agradeciéndole por su lealtad y su compañía. Cuídate mucho, Trueno, le dijo Elena al caballo. Sé que protegerás a Cava y lo llevarás sano y salvo a su hogar. Cava espoleó suavemente a Trueno, quien emprendió el camino hacia las montañas. Elena observó cómo se alejaban, sintiendo un vacío en el corazón. Sabía que los extrañaría mucho, pero también se sentía orgullosa de haberlos conocido. Antes de desaparecer en la distancia, Cava se detuvo y se giró hacia Elena. Siempre seremos amigos, gritó con una sonrisa. Elena le devolvió la sonrisa, sintiéndose reconfortada por sus palabras. Sabía que su amistad trascendería la distancia y el tiempo. A partir de ese día, Elena continuó trabajando para promover la paz y la armonía entre los colonos y los apaches. Mantuvo contacto con la tribu de Cava, intercambiando mensajes y regalos. Se convirtió en una mediadora entre ambos pueblos, ayudándoles a resolver sus diferencias de manera pacífica. Elena aprendió mucho de su experiencia con Cava y los apaches. Aprendió sobre la importancia de la compasión, la generosidad y el respeto mutuo. Aprendió que todos los pueblos, sin importar su origen o su cultura, merecen ser tratados con dignidad y justicia. También aprendió sobre la importancia de la reciprocidad. Descubrió que cuando damos con generosidad, recibimos aún más a cambio. Que cuando mostramos compasión, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y que cuando trabajamos juntos en armonía, podemos lograr grandes cosas. Elena se convirtió en una líder inspiradora, un ejemplo de bondad y sabiduría para toda la comunidad. Su legado perduró durante generaciones, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a construir un mundo mejor para todos. Y aunque nunca volvió a ver a Cava, Elena siempre lo recordó con cariño y gratitud. Sabía que su amistad había cambiado sus vidas para siempre, enseñándoles la importancia de la compasión, el respeto y la reciprocidad. Elena vivió el resto de sus días en su granja, rodeada de amigos y vecinos. Disfrutó de la paz y la tranquilidad del desierto, sabiendo que había hecho todo lo posible por hacer del mundo un lugar mejor. Y cada noche,
Antes de acostarse, Elena miraba las estrellas y le agradecía a la vida por haberle dado la oportunidad de conocer a Cava y a Trueno, dos seres excepcionales que le habían enseñado el verdadero significado de la amistad y el amor. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento de esperanza y reconciliación que se transmitió de generación en generación, recordándonos que la bondad y la compasión siempre triunfan sobre el odio y la violencia.